Buenos días. Aquí con las chácharas otra vez. Hoy nos vamos a dedicar en este programa a hablar sobre estilos de actuación. Es un tema que no se había tocado. Se había hablado del actor, ¿verdad? Y del desarrollo del actor a través de la historia o la historia del teatro y el actor. Se había hablado de la dirección teatral, se había hablado de la crítica teatral, se había hablado de la dramaturgia, pero no se habían hablado de los estilos, ¿no? Podríamos decir estilos de actuación, pero en general estilos, montajes, ¿verdad? Eh, en la escenificación, ¿verdad? Partiendo de lo que ya hemos hablado anteriormente de todos los componentes. Porque el teatro tiene varios componentes y no hay una jerarquía dentro de ellos. Eso siempre es lo que tenemos que pensar. Aunque veamos actores, ¿verdad? Que es lo que más nos llaman a nosotros la atención, hay muchos elementos envueltos en el proceso creativo para el desarrollo de la puesta en escena, ¿no? Entonces no hay una jerarquía entre unos y otros. Todos los elementos son importantes, ¿no? También hemos hablado aquí sobre el teatro sí como entretenimiento, pero también el teatro como producción de conocimiento, que es bien importante. El teatro es un arte que produce conocimiento o debe producir conocimiento. No solamente acentuarnos en la parte de la espectacularización para el entretenimiento, que es una de las cosas que más abunda hoy en día y que confunden a los espectadores, y también los mismos artistas están confundidos en eso. Es un proceso muy complejo, no es tan simple como se ve y todos los elementos son importantes, incluyendo los espectadores. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un ritual, es un convivio, una reunión entre actantes, ¿verdad? Y todos los elementos de la puesta en escena, pero también los espectadores, los receptores. No hay teatro si no hay espectadores, porque uno no hace teatro para las paredes, ni hace teatro para mirarte en el espejo, aunque se pueden utilizar todas esas técnicas dentro de los procesos creativos. Yo la he utilizado, yo sé que muchísimos la han utilizado, pero no es el objetivo final de puestas en escena, ¿no? También hablamos de el artista, o no solamente actor, también puede ser dramaturgo, también puede ser director, también puede ser escenógrafo, vestuarista, maquillista. Todos los artistas que están envueltos en el proceso creativo también pueden o más que pueden, deben ser parte de lo que se llama el artista investigador, ¿no? Es un elemento que tenemos que irlo teniendo en cuenta más a menudo y no verlo como algo separado. O sea, como que el proceso de investigación y el proceso de análisis, eso se lo dejan a los críticos, eso se lo dejan a los investigadores, ¿no? Y tenemos que romper también esa mítica, ese prejuicio también, así de elementos como Cortázar decía, ¿verdad? El artista
ve al crítico y al investigador como un perseguidor, ¿no? Como decía Chapel, mira, por ahí viene Chapel y todo el mundo cagao antes de la entrada a escena, ¿verdad? En una obra de teatro, me acuerdo en los años 70, en los 80, cuando el doctor Ramón Figueroa Chapel vivía, todos los artistas le tenían miedo, ¿no? Todo el mundo se cagaba, era por ahí está Chapel, ¡ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Pues no, el crítico no es un investigador, Dios, perdón, el crítico no es un perseguidor. El crítico investigador es también alguien dentro del proceso creativo, ¿no? Porque él es el que va a dar evidencia de lo que se ha hecho y eso es lo importante, ¿no? A veces nos olvidamos que las artes performativas o las artes performáticas son efímeras. Solamente quedan en la memoria o en el olvido. Eso es lo que pasa mucho, ¿verdad? Que se olvida, las cosas se hacen dos espectáculos, dos funciones y ¡pum! Se acabó. Y nadie se acordó de eso. Y no aparece nada. Pues no, el artista investigador, en este caso el crítico investigador, es el que pone en evidencia esos espectáculos, ¿verdad? Esa parte de la historia cultural que se nos olvida, ¿no? Y eso es muy importante acentuarlo. El investigador también es un creador también, ¿no? Tiene que construir de eso que ve en el espectáculo, no solamente crítica que se actuó bien o actuó mal, o se rascó aquí o se rascó allá. No, eso no es una crítica. Una crítica es objetiva partiendo de cómo ese espectáculo, cómo esa producción cultural ha difundido a través de sus acciones, a través de su puesta conocimiento. Y ese conocimiento es el que va a puntualizar el crítico investigador. Porque a la hora de la verdad eso es lo que importa. ¿Qué transmitió esa puesta en escena? ¿Qué me hizo pensar? ¿A dónde yo voy con esto que se está exponiendo en este espectáculo? No si es bonita la escenografía, bonita la actuación. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ofrece ese proceso creativo a la audiencia? Todas las audiencias no son tontas. Hay gente que piensa que va allí. Hay gente... Parece que los espectadores son una multiplicidad de sujetos. Hay una multiplicidad de sujetos. Hay una polifonía de voces en términos bakhtinianos. Entonces, hay gente que tiene otro tipo de recepciones. Y estas recepciones dependen ¿de qué? De la competencia cultural que tiene el espectador. Esa doña Juana Pancha que fría alcapurria, que va a ver Hamlet. Y su recepción, y no se puede prejuiciar, a lo mejor doña Pancha tiene una recepción más profunda que el doctor Atilano del Llano. El doctor Atilano del Llano, la recepción quizás es más superficial que la doña Pancha. No podemos que solamente fría alcapurria, ¿no? Y se espera que don Atilano del Llano, el doctor Atilano del Llano, su recepción sea más profunda y más, diríamos, intelectual, ¿no? Intelectual, porque su competencia cultural es más que la de doña Pancha que fríe alcapurria, ¿no? O sea, en otras palabras, la recepción teatral, esa producción de conocimiento que estoy hablando, es bastante diversa también.
y hay diferentes, diríamos, recepciones a esas significaciones o a esos elementos semióticos, porque es una interpretación continua ad infinitum de signos que se están elaborando continuamente en la puesta en escena. Todo ese tipo de conceptos lo tenemos que tener, ¿no? No solamente como especialistas, sino toda persona, ¿verdad?, que vaya a ver un espectáculo. Hay que tener más conciencia. Entonces, para eso es que uno está, ¿verdad? Para eso es que estamos los maestros, ¿verdad? Que enseñamos estas cosas, no solamente a nuestros estudiantes, sino al público general. Yo siempre veo que las obras deben tener también ciertos elementos de foro también, que a veces no los hay, por lo menos a que sea una función de un foro entre espectadores y artistas que están envueltos en el proceso creativo. Sí, porque ese convivio se debe llenar de otras formas. Lo que pasa es que ya lo hemos visto, ¿verdad? En el mundo entero, sobre todo en Occidente, más, no sé Oriente, porque no conozco Oriente, pero todo es, a nivel global estamos todos en el mismo bote, ¿no? Estamos en la globalización, y la globalización es el capitalismo, ¿no? Que el teatro ha caído solamente en eso, en una empresa de hacer dinero, ¿no? De hacer dinero. Y los procesos ¿verdad? Que tienen su origen, ¿verdad? Que tienen su objetivo dentro de esa manifestación del arte, se han ido perdiendo por la capitalización, ¿no? Por la capitalización y por convertir al teatro en una industria cultural, ¿no? No desde ahora, desde después de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿verdad? Y ahí es que empieza Hollywood, viene la televisión, todo eso, y el teatro forma parte de esa manifestación económica, ¿verdad? O de esa fase económica posguerra, ¿no? Y eso es elementos que uno tiene que tener en cuenta porque eso ha sido así en la historia de la humanidad. Y cómo el teatro es consecuencia de todo esto también. Son unos procesos que envuelven muchas cosas en la historia de la humanidad. No solamente es que traje lindo, actuó bien, cantó bien, se rascó aquí, se rascó allá, sino todo lo que ha transmitido, ¿verdad? Esa puesta en escena. Siempre me acuerdo del gran filósofo alemán, Walter Benjamin, ¿verdad? Que nos hablaba de cómo el arte había perdido su aura, ¿verdad? Después de las guerras, ¿no? Acuérdense que Benjamin vivió entre guerras, ¿no? Él vivió entre guerras y en la Segunda Guerra Mundial es que se suicida, ¿no? Se suicida en la frontera de España, Francia o Francia, España, ¿no? Ahí es que se suicida Benjamin, porque los nazis habían invadido a Francia y él estaba refugiado en Francia y él tenía que escapar. Y cuando él iba a escapar por España para de ahí venir acá a los Estados Unidos, donde Adorno y Horkheimer, la escuela de Frankfurt, lo esperaban y él le cerraron la frontera ahí en España y entonces ahí es que se suicida Benjamin, ¿no? En el hotel se suicida Benjamin. Entonces, pero dejó una gran obra, ¿verdad? En fragmentos, ¿verdad? Dispersa, inconclusa, pero de ahí, porque eso es lo importante de esos textos, lo que se saca. Hay muchos genios de las artes que dejan obras en fragmentos, inconclusas,
en bocetos y son obras geniales, ¿no? A veces son mejores que las supuestas obras acabadas, ¿no? Bien, todo este tipo de cosas lo tenemos que ir pensando, ¿no? No solamente en la apuesta del teatro, sino en la apuesta de cualquier arte performativo, ya sea el teatro, ya sea la música, ya sean los performances, ¿verdad? Que ya entran en otro tipo de taxonomía de la teatralidad, ¿verdad? O de las artes performativas o performáticas. Bien, vamos entonces a ver los estilos, ¿verdad? Los estilos. Vamos a recobrar aquí memorias, ¿no? A mí me encanta eso. Yo muchas cosas las tengo apuntadas y otras no. Porque yo soy así. Yo siempre he vivido mucho de la memoria, ¿verdad? De la memoria. Esa es mi fuente y la reconozco completamente. Y le saco partido, ¿no? Le saco partido porque hay mucho Alzheimer por ahí. Hay mucho olvido, mucha cosa, mucha... Pues yo siempre poniendo en ejercicio la memoria, ¿verdad? De todo lo que yo he leído, de todo lo que yo he aprendido y todo lo que me falta de leer, ¿verdad? Y de aprender, porque acuérdense que todo esto es ad infinitum, ¿verdad? Ad infinitum. Nunca se acaba, nunca se acaba. El que diga que se acabó, se lo perdió, porque le falta mucho, ¿no? Yo no estudio más, yo no aprendo más. Pues te quedaste incompleto, quedaste en kinder, ¿no? Te quedaste en kinder, aunque tengas un doctorado. Vamos a ver, primero teníamos que ver los griegos, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de eso cuando hablamos del bululú y hablamos de los ditirambos, ¿verdad? Ya hablamos de todo eso, ¿verdad? Las tradiciones orales, primeros, de donde viene, que es un estilo de actuación, por ejemplo, ¿verdad? Primero las tradiciones orales de los poetas aedas, que oralmente van a, ¿verdad?, a narrar, a recitar, a decir, y ahí sale la poesía épica, por un lado, ¿verdad? Después vienen los rapsodas, y ya entramos en una poesía más lírica, y los coreutas, de los coribantes, y los ditirambos, en honor a Dionisio. Y ahí empieza el teatro, ¿no? El teatro occidental, ¿no? Hasta ahora es lo que sabemos. A lo mejor habían otras manifestaciones, ¿no? Hasta ahora lo que se sabe es que de ahí parte, ¿verdad? De esos sacerdotes en esas fiestas a Dionisio que creaban poemas y recitaban a los espectadores. Y de ahí nace el teatro, ¿no? El coro y primer actor y segundo actor, Esquilo, ¿verdad? Y por ahí se va a formar entonces la tragedia, ¿verdad? La tragedia, ¿verdad? El canto al macho cabrío, ¿verdad? El macho cabrío Dionisio y, ¿verdad? La representación simbólica, ¿verdad? Del cabro, ¿verdad? En esas fiestas dionisíacas en la antigua Grecia, ¿no? Después vendrá la comedia, ¿verdad? La tragedia y la comedia. La diferencia en clases altas, clases bajas. La comedia sería el canto del pueblo, ¿verdad? El canto del pueblo. El canto de la aldea. Eso es lo que significa comedia. Ada, ed, ade. Canto, ¿verdad? Oda, ade, aede. O, eso viene del griego, oda, canto de la aldea, del pueblo. Y entonces la tragedia, el canto al macho cabrío, pero representando las clases altas, ¿no? Sobre todo la aristocracia, la monarquía, ¿verdad? Que nos da una ética, ¿verdad? Una ética como también la gente, los ricos también lloran, ¿entiendes? Los griegos sabían mucho, ¿no? Los ricos también lloran. Y ellos utilizan esa ejemplificación
para ver una ética, ¿verdad?, del ser humano, ¿verdad? Los ricos también lloran, cometen errores y por esos errores su catástrofe, ¿no? Nos va a causar a nosotros horror, miedo, para no repetir esas acciones. La tragedia, ¿no? La comedia, todas esas ridiculizaciones de acciones, de esos errores que comete el ser humano, tampoco repetirlo. También el fin ético, moral de la comedia, ¿no? ¿Pero de quién? Las clases del pueblo, el pueblo, ¿verdad? El canto del pueblo. Y ahí tenemos ese binarismo que va a seguir en desarrollo y ahí vamos a tener unos estilos, ¿verdad? Vendrá la época romana, continuará lo mismo, ¿no? Pero ya en Roma podríamos ver entonces, y en Grecia primero y Roma también, porque no podemos olvidar dentro de la comedia, entre los estilos, ahí vamos a ver la farsa dórica, ¿verdad? La farsa dórica, después el Deichelstai. Y ya entonces, ¿qué pasa ahí? Yo había hablado de esto anteriormente. Se van creando los tipos. Se van creando los tipos, sobre todo dividido en amos y criados, clases altas, clases bajas, que serán después desarrollados la fábula telana romana y en el Renacimiento la vuelta otra vez a la antigüedad clásica, la comedia del arte. Y ahí entonces tenemos esa evolución de estilos, ¿verdad? De estilos que van partiendo desde la antigüedad clásica, ¿no? Quizás no, es pre-Pericles, pre la época de oro. Pericles viene después. Ya en la época de Pericles y posterior, entonces Aristófanes y Menandro en la comedia, ¿no? Y en la tragedia ya sabemos que Esquilo es el más que me gusta a mí, el más antiguo y es el más que me gusta. Esquilo es mi favorito. Sófocles y Eurípides. La comedia, Aristófanes, Menandro, ¿no? La comedia antigua, la comedia nueva. En la época italiana, la fábula telana, que ya iban a aparecer esos tipos, ¿verdad? Que muy bien describe en Cartilla de un Oficio y en Polinia, nuestra querida maestra, artista investigadora, ejemplo de eso, Hilda Navarra, ¿no? Que es una gran maestra, una artista investigadora, maestra de maestros. Ella y Victoria Espinosa, artistas investigadores. Los grandes ejemplos que tenemos de eso en el teatro puertorriqueño. Hay otros, pero esos fueron los maestros de maestros, artistas e investigadores. Hacían investigación de sus trabajos y dejaron un legado. Ahí tenemos los libros de Vicky, los libros de Hilda, gracias a Dios. Y tenemos esa historia como legado de nuestra cultura puertorriqueña. Bien, entonces ya después de esta época romana, ¿verdad? Que tenemos la tragedia también al estilo griego. Ahí tenemos a Séneca, ¿verdad? Séneca, la tragedia senequista, sobre todo Séneca para el desarrollo de su estoicismo, ¿verdad? La filosofía estoica senequista, ¿no? La filosofía estoica, sobre todo la cuestión de la brevedad de la vida, ¿verdad? Es uno de los temas senequistas más importantes, de aprovechar el tiempo, porque el tiempo es el tiempo es un destructor, ¿verdad? El poder destructor del tiempo, la brevedad de la vida, que son temas que van a abarcarse en el teatro y en la literatura universal, que se va yendo desarrollando, se va yendo
desarrollando desde la época clásica hasta nuestros días. Bien, entonces entramos a la Edad Media, ¿no? Estilos de la Edad Media, ¿no? Fíjense que en la Edad Media vamos a tener el teatro religioso, ¿verdad? Que le llamamos litúrgico, ¿verdad? Y ahí tenemos los autos sacramentales, ¿verdad? Y también vamos a tener el teatro profano, la farsa, ¿verdad? En el teatro litúrgico, autos sacramentales, hagiografías, ¿verdad? Teatro de santos, de historia de santos, milagros y misterios, autos sacramentales, la vida de Jesús, los milagros, los misterios, ¿verdad? Los misterios gloriosos, gozosos, dolorosos, se van a interpretar en esos autos sacramentales. Y por otro lado también tenemos las moralidades, ¿no? Las moralidades. Cada cual, every man, anónima, ¿verdad? Inglesa. Every man, cada cual, ¿verdad? Cuando ahí aparecen ¿qué? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los estilos de actuación ahí? Las alegorías. Los personajes van a ser alegorías. El tiempo, la gloria, la alabanza, la fortuna. Esos son los personajes que aparecen dando las representaciones de los valores o los desvalores que tiene el ser humano, ¿verdad? Y van a ser los que se llevan a la escena. Y ahí tenemos entonces esa definición en la Edad Media, ¿verdad? Partiendo de lo clásico, ya habíamos visto comedia, tragedia, y los desarrollos de ellas. En la Edad Media, el teatro litúrgico, el teatro profano, autos sacramentales, moralidades y la farsa, ¿verdad? Por ejemplo, la farsa de Maese Patelán, ¿verdad? Es una obra representativa de la Edad Media. Entonces pasamos al Renacimiento, ¿no? Ya en el Renacimiento aparece el teatro de proscenio, aparece la ópera, aparece en la calle la comedia del arte, que van a seguir ese desarrollo, vendrán de los juglares. Es importante ver eso, la conexión que tenemos siempre entre el teatro y la poesía, que no se desconectan tanto como la gente se cree. Son vínculos que van a durar, vamos a decir, quizás hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Porque aún en el siglo XX el teatro es poético, ¿no? Aún dentro de las propuestas más realistas, entre comillas, porque nada es realista. Eso es una utopía, eso no existe. Porque el arte es artificio siempre, es una representación sobre la realidad, ¿verdad? Y ya envuelve artificio, ya es una mentira, ¿no? Es algo que envuelve o conecta o alude a ciertos momentos de la realidad. Entonces ahí ya vamos a entrar en otra cosa, ¿verdad? Dentro del Renacimiento, entonces aparecerán poéticas, ¿verdad? Eso no habíamos visto antes, las poéticas de Aristóteles, ¿verdad? En la época griega, donde él define muy bien la tragedia, sobre todo, y la poesía. Y por otro lado, después viene Horacio con el arte poético de Horacio. Entonces vamos a tener el Renacimiento otra vez, poéticas, ¿verdad? Sobre todo me acuerdo mucho acá en España, ¿no?
Primero que los otros días estaba releyendo eso, muy importante en el libro de Agustín de Rojas, Un viaje entretenido, la que es antes de López, prelopista, que él nos va a hablar del teatro prelopista, va a hablar del bululú, va a hablar de los cómicos de la legua, y va a crear unas loas. Y ahí está bien importante porque esa es una poética. Yo estaba hablando con eso los otros días con el maestro de Insayas sobre esto, ¿no? Lo importante que es eh, la loa de la comedia. La loa de la comedia, que es un texto bastante extenso. Y una vez Dinsayas lo montó una vez. En el 1982, Dinsayas monta en el departamento de drama La Musa del Cántaro, protagonizada por Claribel Medina, la gran actriz puertorriqueña que reside en Argentina. Claribel Medina era la Musa del Cántaro. Y Aixa Santiago también. Había doble elenco. Acuérdense que en el departamento siempre habían dobles elencos. Compartían el papel de Doña María, Claribel Medina y Aixa Santiago. Entonces, antes de presentar la obra había una loa, porque Dean había montado todo el programa del espectáculo, ¿verdad? Que tenía el Siglo de Oro, que era que desde la loa, la primera jornada entre mes, segunda jornada entre mes, tercera jornada, fin de fiesta, música, cantos, ¿verdad? Todo ese tipo que es el gran espectáculo del Siglo de Oro que se monta ahí, que Dean lo ha montado muchísimas veces. Ya sabemos que el maestro de Insayas es un especialista muy importante en el teatro del Siglo de Oro, no solamente en Puerto Rico, a nivel de Latinoamérica y de España también, que no se nos puede olvidar. De España, ha sido invitado a dirigir a España, a presentar en España, a dar seminarios en España sobre el teatro del Siglo de Oro. Sería como cabeza de vaca, la transculturación a la inversa. Los españoles aprenden de nosotros. Como cabeza de vaca, la transculturación a la inversa. Bien, entonces, a partir de eso, pues, se crean poéticas, ¿verdad? La poética de Agustín de Rojas, que nos trae eso, porque eso viene del pueblo. Supuestamente es anónimo. Él lo que hace es recogerlas, como un cronista, que lo hace en una forma dialogada, porque Agustín de Rojas era un poeta, era dramaturgo, era actor también, era parte de eso. Entonces deja ese legado de todas estas cosas que aparecen antes de Lope. Antes de Lope, y es muy importante eso. De ahí uno aprende muchísimo leyendo Un viaje entretenido de Agustín de Rojas. Yo me acuerdo que yo me encontré con ese libro cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que yo fui a todas esas fuentes, porque la tesis doctoral mía es sobre Pedrito Santaliz, el nuevo Teatro Pobre de América, y la fuente de donde yo traigo todo eso es, y mi tesis es que Pedrito es un cómico de la legua, un cómico de la legua la puertorriqueña, ¿no? Y por eso el legado también de Pedro Santaliz es muy importante, porque Pedrito es un cómico de la legua, que hace el bululú o los ñaques o todas esas categorías que tiene el teatro, desde el bululú hasta la compañía, por los espacios marginales, por las calles, las plazas, como los cómicos de la legua. Los cómicos de la legua, el nuevo Teatro Pobre de América, también fue la barraca de García Lorca. Ese era el concepto, ¿verdad? Que Lorca también trae. Y entonces en Puerto Rico tenemos a Pedrito Santaliz. Y es muy importante acentuar eso. Y de ahí parte mi tesis doctoral sobre eso. Y me acuerdo que ahí fue que yo estudié a Agustín de Rojas, creando, ¿verdad?, mi tesis doctoral sobre
el nuevo Teatro Pobre de América. Bien, entonces ahí ya entramos en el siglo de oro, ¿verdad? Ya sabemos de eso, ya de eso hablamos mucho. Entonces viene el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que es importante de ahí, del arte nuevo de hacer comedias, la ruptura en términos de estructura, ¿verdad? Con la poética aristotélica, ¿no? Porque se rompen con la regla de las tres unidades, ¿no? Un solo lugar, un solo día, una sola acción. Y en el teatro de Lope, ¿verdad? Diríamos de Lope, ¿verdad? Que es como quien dice el monstruo de la literatura, ¿verdad? El fénix de los ingenios, que es el que nos crea muchísimo teatro, ¿verdad? Y además hace la poética, ¿verdad? El arte nuevo de hacer comedias que rompe, ¿verdad? Son muchas acciones, muchos lugares, muchos personajes, y los personajes se mueven de lugares, y también eh, dura mucho el tiempo, hay una ruptura del tiempo, que solo era en 24 horas. ¿Verdad? Entonces esos estilos ahí son diferentes, se van creando otro tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué hablamos ahí entonces? ¿Qué vemos ahí? Pues ahí vemos también, siempre vamos a ver esa jerarquía que ya la habíamos visto desde los griegos, seguirá ahí todavía esa jerarquía binaria, ¿verdad? Sobre todo de las clases, y así mismo son los personajes, ¿verdad? Divididos en clases, damas y caballeros, ¿verdad? Y los criados. Y eso lo vemos en la comedia, y también lo vamos a ver, que ellos le llaman comedia, ¿verdad? Pero es una combinación de géneros. Esa es otra cosa importante también del siglo de oro, que es una combinación de género, porque también hay elementos trágicos dentro de ellas, ¿no? Elementos trágicos y elementos cómicos mezclados. Y acuérdense que hay un elemento que mueve y que conecta y que narra en ciertos puntos, ¿verdad? Que es la figura del gracioso, ¿verdad? Ahí aparecerá el gracioso, que es muy importante, ¿verdad? Como elemento que se crea dentro de esa teatralidad. Entonces, ahí vamos corriendo, ¿verdad? Ya entramos en el siglo XVII, ya casi el siglo XVII, que ahí está Lope y Calderón y todo esto, ¿verdad? En el teatro español, pero en el teatro francés ya van por otro lado, ¿no? Ya empieza entonces a aparecer el neoclasicismo y la regla de las tres unidades otra vez, y la poética de Boileau. Y aparecerá figuras como Molière, ¿verdad? Y figuras como el gran trágico Racine, ¿verdad? Francés, siguiendo los modelos de la tragedia griega, ¿verdad? Y en la comedia Molière. Pero ya Molière es otra cosa también, porque empieza entonces la estilización, el estilo estilizado, valga por la redundancia, ¿verdad? La finura, la estilización, es como crear un ballet, ¿verdad? Ese era el teatro de Molière, es fabuloso. Ese teatro molieresco, ¿verdad? Que es como que la creación de un ballet, ¿no? Y un ballet a veces que se ridiculiza, ¿verdad? Porque es la comedia. De acuerdo, el burgués gentilhombre, ¿no? Y una vez yo vi a la compañía de Francia en España, en Almagro, viendo el enfermo imaginario de Molière en francés, que fue un disfrute fabuloso que yo tuve en el 1987, cuando yo vivía en España, que en una de esas fugas, así me fui para Almagro, para el festival allá, eh, como un polizón. Me colé y vi esas obras, y vi la devoción de la cruz, de Calderón también, en Almagro, que ahora tiene tanto nombre y eso.
Y antes, cuando esos festivales que se mencionaban, pues allí llegué yo en el 1987 a ver un festival de Almagro. Y interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Todas esas experiencias que uno va teniendo. Entonces, llegó el 18 en España. ¿Qué hay en el 18 en España? En España lo más importante del 18, y a veces yo me río, y siempre me río mucho con quien yo converso mucho de todo esto, es con el maestro de Insayas, que es, pues imagínense, él fue el maestro de uno. Sobre todo cuando yo hablo con el maestro de Insayas, hablamos de todas estas cosas. Me encanta hablar y nos reímos y comentamos. Es una conversación agradabilísima que tengo con el maestro de Insayas. Estamos horas hablando de todo eso. Y nos reímos y yo digo, pero lo único que hay en el siglo XVIII fue, fueron los sainetes de Don Ramón de la Cruz, ¿no? Aunque también está, es un teatro bueno. Está el teatro de Jovellanos, ¿no? De Gaspar Melchor Jovellanos, el delincuente honrado, ¿no? Además aparecerán también el sí de las niñas, ¿no? Que tanto hablan, ¿verdad? De, de estos escritores del 18, pero en el 18 también siguiendo la regla de las tres unidades, ¿no? La regla de las tres unidades, Moratín, ¿verdad? Los Moratín. Los Moratín la regla de las tres unidades, pero también ahí es que conocemos que ya venía desde antes, pero ahí es que en el siglo XVIII reconocemos las tertulias, ¿verdad? La Fonda de Madrid, la Fonda de San Sebastián, donde se reunía Moratín y todos esos escritores, ¿verdad? En el siglo XVIII español, ¿no? En el neoclasicismo, en la época ilustrada, ¿verdad? La época de las grandes utopías y la vuelta a la regla de las tres unidades de Aristóteles. Entonces también tenemos una poética en España, ¿verdad? Luzán. La poética de Luzán, Ignacio Luzán creo que se llama él, en el 18, ¿verdad? También. Que también me acuerdo que volví a releer todo eso, ese documento también lo utilicé para mi tesis doctoral, ¿no? Para mi tesis doctoral, porque acuérdense que ya había, es importante, lo menciono un poco, pero hay que volverlo a acentuar, ya aparecerá en el Renacimiento, ¿verdad? La cuestión de la mezcla de la tragedia y la comedia en los estilos, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo la Celestina, ¿no? De Fernando de Rojas, que es de 1499 la Celestina. Y es una obra que dicen, tiene elementos medievales, claro que sí los tiene. Tiene elementos medievales, sobre todo tiene elementos de los personajes, ¿verdad? De las moralidades, ¿no? Por ejemplo, los personajes y también tiene elementos de la novela, sobre todo la novela sentimental, ¿no? Los elementos de la novela sentimental, hay elementos de la novela sentimental, sobre todo la cárcel de amor de Diego de San Pedro, ¿no? Que aparece en la Celestina. Ese elemento de ahí, también los elementos de Il Corbacho, ¿verdad? De Arcipreste de Talavera. Il Corbacho, ¿verdad? Todos esos elementos que aparecerán ahí. El Corbacho de Arcipreste de Talavera. También aparecerá la Trotaconventos, que será un ejemplo del tipo celestinesco que aparecerá de el Arcipreste de Ita, ¿verdad? Y en el libro de Buen Amor, que aparecerá esos elementos, aparecerán sintetizados, desarrollados en otra forma en el teatro celestinesco, la Celestina, que se le puede considerar una comedia humanística, como le llamaba Bartolomé Torres Narro en La Propaladia, ¿no? La Propaladia de Bartolomé
Torres Narro, y la división esa de la comedia a noticia, la comedia a fantasía, ¿verdad? Que eso es importante, en el siglo de oro está pasando eso. La comedia a noticia, ¿verdad? Lo real, y la comedia a fantasía, la comedia ficticia, ¿no? ¿Verdad? De elementos ficticios, ficcionales. Entonces tenemos esa categorización en términos de los estilos estamos hablando del siglo XVI. Siglo XVI. Bien, entonces ahí tenemos eso. Entonces en el 18 ya vuelve otra vez la división. Vuelve la división. Es volver como atrás. Volver a la división que había tenido desde la antigüedad griega, ¿verdad? Sobre todo desde la poética aristotélica, en términos de estilos. Entonces, vamos al 19. El 19 llega el romanticismo y vuelve rupturas otra vez en los estilos, ¿verdad? Y ahí vamos a poner de antesala a Víctor Hugo, ¿verdad? Preludio a Cromlech de Víctor Hugo, en el Preludio a Cromlech de Víctor Hugo, donde aparecerá una nueva poética, ¿no? ¿Y qué es? Que vuelven otra vez a romper con la regla de las tres unidades. Empieza a romperse en el romanticismo la regla de las tres unidades y es como una vuelta entonces, diríamos, al siglo de oro en el Prefacio a Cromwell de Víctor Hugo. Prefacio a Cromwell de Víctor Hugo nos pone eso de manifiesto, ¿no? Siglo XVIII. Siglo XIX. Eso me acuerda mucho ¿y con quién yo aprendí eso? Con Piri Fernández de Luis, la gran maestra. También. La tenemos olvidada, la gran Piri Fernández, con quien yo aprendí muchísimo de teatro y de literatura, con Piri Fernández. Y acá de la Edad Media, y de la Celestina, y de todas esas cosas, con otra gran maestra también, Gloria Arjona, maestra de teatro, de literatura española. Fueron mis grandes maestras que se aprendía muchísimo en la Universidad de Puerto Rico. Con Gloria, literatura española y todo eso de la Edad Media, y todo eso yo lo aprendí con Gloria Arjona, la maestra mía de la Edad Media. Y acá, del siglo XIX y de todo, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, con Piri Fernández de Luis, tremenda maestra también, que uno tuvo allá en la Universidad de Puerto Rico en los años dorados, 80, que ya era la decadencia de los años dorados, porque hasta ahí llegó. Ya a finales de los 80, por ahí empieza la posmodernidad y se va convirtiendo la academia en otra cosa. Se va convirtiendo en otra cosa y a otra cosa, mariposa. Porque de ahí en adelante estamos en otra cosa en la academia. Bien, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Bien, entonces entramos al siglo XX. Bueno, el romanticismo y los temas del romántico, ¿verdad? Las obras románticas, así como ejemplo, Don Juan Tenorio de Zorrilla, Don Álvaro y las fuerzas del Sino, del Duque de Rivas, todas esas obras así que son, que a mí no me gustan mucho, pero son parte de nuestra historia, ¿verdad? Del teatro, ¿no? Tampoco las mismas obras de Víctor Hugo. Víctor Hugo era mejor en novela que en drama. Ahora, claro, era un intelectual y su prefacio y todo ese tipo de cosas. Pero para el gusto se hicieron los colores. Ahora, ya la segunda mitad del 19, ¿verdad? Ya no el romanticismo y las estructuras como vuelven otra vez a transformarse del 18 al 19. Entonces ya a mitad aparece el realismo. Aparecen los dramaturgos, los rusos, aparece Chekhov, como dice la gente, Chekhov, aparece Gorky,
Y aparece el teatro realista, ¿verdad? De grandes escenografías, todo ese tipo de teatro que nos va a traer otro estilo, ¿verdad? Y es que empiezan ya a acentuarse los estilos de actuación, ¿no? Ah, fíjense que hemos hablado de una historia del teatro, pero esa historia también va a tener unos estilos, ¿verdad? Los estilos clásicos, tragedia y comedia, ¿verdad? El desarrollo de la comedia desde la antigüedad hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XIX, porque por ejemplo, en el teatro vamos a tener el realismo, ¿verdad? Por un lado, pero en la cuestión de Latinoamérica, es cuando podemos hablar de un teatro nacional latinoamericano. ¿Qué empieza a pasar ahí? En la época de las independencias. El teatro criollista, ¿no? Teatro criollista. Sobre todo el teatro criollista de fuentes del costumbrismo, de fuentes rurales. Y ahí podemos ver a Florencio Sánchez, ¿no? Florencio Sánchez. El teatro de Barrancabao, mi amigo el doctor, ¿verdad? Sobre todo el tema ese de la transculturación y los inmigrantes italianos que empezaban a llegar y esa lucha de inmigrantes y nacionales, que es un tema que se va a acentuar a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿verdad? En la literatura, sobre todo en la literatura argentina, en el teatro argentino, ¿verdad? Y es bien importante acentuar eso. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por el otro lado, está acá en Europa, porque una cosa es América y otra es Europa. Está el teatro realista, pero también están los de allá, ¿verdad? Los del norte que empiezan a acentuarse ahí. Y ahí tenemos a Ibsen y tenemos a Strindberg, ¿no? Ese teatro que ya va parte de varias cosas, ¿no? Sea el teatro realista, naturalista, Ibsen, por ejemplo, un enemigo del pueblo, ¿verdad? Que hay elementos naturalistas, la contaminación del ambiente, ¿no? Porque es un teatro de tesis que va a tener influencia del teatro de Émile Zola, teatro naturalista del siglo XIX, ¿no? Teatro, que es un teatro de tesis. Así según era la novela, ¿verdad? La novela de tesis, así se le llamaba, la novela naturalista. El teatro también vamos a tener un teatro de tesis. Un enemigo del pueblo, por ejemplo, de Ibsen, nos trae ese tipo de acentuación, ¿no? Entonces, ya Strindberg es otra cosa, igual que Chekhov es otra. Strindberg hay que ver a Strindberg ya como una antesala al expresionismo. Porque esas figuras ahí en estilos de actuación empiezan a trabajar de adentro, ¿no? Ya empieza a acentuarse la subjetividad, ¿verdad? Por eso en esta época, ¿verdad? De mitad del siglo XIX hasta el final, ¿no? Empiezan los estilos realistas, ¿no? Cómo esos actores empiezan a trabajar de adentro hacia afuera, hay que encontrarse adentro porque esos personajes son bien profundos. Los que crea Chekhov, los que crea Ibsen, los que crea Strindberg, ¿no? Que son grandes personajes para actores. Un actor debe interpretar esos personajes que son tan importantes porque tienen tanta tela que cortar, ¿verdad? En cuanto a subjetividad, en cuanto a mundo interior. Es un reto, me encantan esos personajes, ¿no? Entonces de ahí, por eso es que le dicen a Ibsen el padre del teatro moderno, porque es que empieza otra cosa en el teatro, en la historia del teatro universal, ¿verdad? Sobre todo en Occidente. Que es mala esa categoría de universal Occidente. No, 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 no. Acuérdense que estamos en la decolonización. No se puede centralizar como que Occidente es el universo. No, no, y Oriente, el planeta entero. Además, el planeta entero tiene correlación con un
sistema universal que es grande y es ancho y ajeno. Que también tenemos que tener ese tipo de conciencia, la conciencia cósmica también. Bueno, no estamos solo en este planeta, como se cree la gente. Hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar, hay mucha tela que cortar. Mucha, demasiado de mucha. Mucha tela que cortar. Tenemos que ampliar la mente cada día más, en vez de cerrarla con dogmas y con pensamientos cerrados, dogmáticos, fundamentalistas. Todo lo contrario, ampliar su mundo, su mente, su espíritu. En esa es que estamos. Y hacia eso vamos. En el siglo XXI, en el umbral del siglo XXI, era de Acuario, ¿no? Estamos en la era de Acuario, en la plena era de Acuario. Saturno entra a Acuario. Estamos en otra cosa ya, en otra cosa. Y por ahí seguimos. Bien, entonces sí, hay que salir de la Edad Media. Hay que salir de la Edad Media y entrar a la era de Acuario. La Edad Media no se había acabado. Se quedó ahí. Se quedó 1000 años más. 1000 y 1000, 2000 años, ¿no? Desde Roma para acá, 2000 años, ¿verdad? Y entonces 1000 de Roma y 1000 más de la Edad Media se quedó ahí. Y ahora entonces es que entramos a la era de Acuario. Ahora es que entramos al Renacimiento. Ahora. En la segunda década del siglo XX, ¿no? A 100 años de las vanguardias. Bien, entonces ahí entramos al 20, ¿verdad? Ya el teatro moderno, Ibsen y todo el teatro criollista que habíamos hablado al finales del siglo XIX y XX, principios del XX en Latinoamérica, pero ya entonces empiezan las vanguardias, empiezan las rupturas. Aparece el expresionismo, ya habíamos hablado de antesalas con Strindberg y las sonatas, ¿verdad? Y también los espectros, sí, los espectros de Strindberg. Entonces, acá aparece Jarry en el 1896, Jarry Uburrey, ¿no? Que es que ya la antesala a la vanguardia, ¿no? Empieza ahí el teatro expresionista totalmente, ¿no? El absurdo, todas esas antesalas a la vanguardia que ya Jarry, burlándose de el sacerdote, ¿verdad? En esa escuela, crea el Uburrey, ¿no? El famoso Uburrey, que lo primero que le dice ese rey a la audiencia, que es así grotesco, parece que es como una antesala Valle Inclán, Jarry, entonces aparece y le dice, ¡mierda! Le dice a la audiencia quedó estupefacta, ¿verdad? Estupefacta, ¿verdad? Cuando aquel rey le dice, ¡mierda! A la audiencia, tremendo, ¿verdad, Jarry? Y ahí viene totalmente la ruptura, vienen las vanguardias, ¿no? Ya vendrá el cubismo, ¿verdad? Por ejemplo, el cubismo de los dramaturgos y poetas, aparecerá el surrealismo, aparecerá también el futurismo, ¿verdad? Y aparecerá más tarde el expresionismo, ¿no? Fíjense que tenemos ahí obras totalmente de ruptura, ¿verdad? Totalmente de ruptura. Allá en España aparecerá Valle Inclán y aparecerá también García Lorca, ¿verdad? Que son personas de ruptura también. La nueva tragedia de Lorca y todos los elementos que tiene fársicos y del absurdo García Lorca, sobre todo en el teatro breve, ¿no? El teatro breve de Lorca. Y vemos todas esas rupturas, todo eso, o sea, de Jarry por ahí empiezan las vanguardias, la ruptura, y entonces se va desarrollando otro tipo de teatro. Aparecerá el cubismo, el surrealismo,
Eh, el futurismo, ¿verdad? Marinetti, el futurismo, exaltando el mundo dinámico, el progreso, ¿verdad? Y cómo el progreso también iba rompiendo a la sociedad. Por un lado, sus beneficios, pero por otro lado, sus destrucciones. También el teatro surrealista, el teatro de los sueños, ¿verdad? Podríamos incluir entre ellos a García Lorca en el teatro surrealista. Eh, También podíamos ver acá el teatro del absurdo, el expresionismo antesala, el esperpento de Valle Inclán, ¿no? Valle Inclán y sus esperpentos y todo el teatro que crea Valle Inclán, ¿verdad? Teatros de distorsiones, donde aparecerán los elementos grotescos y ya se crea otro tipo de estilo, ¿no? Ya es otro estilo que va a ir, que se va a seguir moviendo, entonces se va a sintetizar con otros elementos para seguir creando teatros, ¿verdad? Que todavía tenemos esos elementos sintéticos que se van creando y que se van desarrollando en un buen teatro, ¿verdad? Que ya no es solamente una unidad, sino el teatro se va convirtiendo en algo múltiple, en algo que se va ampliando. Vuelve otra vez en las guerras, después de la guerra, la posguerra, vuelve realismo otra vez, pero es otro tipo de realismo porque es más exaltación de la decadencia social, ¿verdad? Y todos los desastres que trajo la guerra. Pero también aparecerán otras cosas, otros elementos. Por ejemplo, vendrá el teatro épico de Brecht, ¿no? Después en los 60, las vanguardias otra vez. Grotowski, que es de los 50, pero también en los 60 se pone de moda, ¿verdad? Jodorowsky y Arrabal, el teatro del pánico, el teatro furioso de Nieva. Y el teatro latinoamericano, allá, la creación colectiva de Buenaventura, la Candelaria, todo eso es 60. Atahualpa del Chopo, allá con el Galpón en Uruguay. Chacho Dragón. Y el teatro de Fray Mocho, que es de los 50, después de los 60 crea lo suyo. El teatro de Dragón, ¿verdad? Y entonces se va ampliando todo eso de los 60 hacia este mundo, ¿verdad? Hacia finales del siglo XIX y lo que va del 20, ¿no? Entonces ya hablan ahí de la posmodernidad, ¿verdad? De la ruptura con todo en el sentido de la experiencia de los seres humanos sobre el mundo ideal y las utopías, las desilusiones, las distopías que van formando y cómo se va transformando, ¿verdad? El estilo de actuación. Entonces, son estilos de actuaciones, son estilos teatrales, diríamos, múltiples, no de una sola forma, múltiples, eclécticos y de varias tendencias, a veces de elementos que no se pueden explicar. O sea, esa síntesis es muy difícil de descomponer, ¿no? Es muy difícil de descomponer para saber qué elementos hay dentro de ella. Es muy difícil, porque es una desconstrucción total, ¿no? Ahí yo hablaba de eso también en mi tesis doctoral, ¿verdad? Porque el teatro de Pedrito Santalís, a pesar de que era un teatro popular, que aparentemente tenía una tendencia, era una mezcla de elementos. Él trae un hilo de una cosa, pero ese hilo lo va descomponiendo y haciendo varias cosas. Entonces es diferente. Son muchas cosas, porque él creó, puede ser que Pedrito Santalís hizo más de 1000 obras, muchas de ellas desaparecidas, ¿entienden? Fragmentos, porque él se dedicó a montar, él era más que un dramaturgo, él era un dramaturgo del espectáculo, no un dramaturgo literario.
un dramaturgo del espectáculo. Era otra cosa, otra categoría que descategoriza todas esas categorías que habíamos tenido anteriormente. Bien, entonces ese tipo de trabajo pues va creando otro tipo de informaciones, ¿verdad? Otro tipo de cosas. Y asimismo son las puestas, ¿verdad? Asimismo son los estilos eh, que, que tenemos, ¿no? Eh, en el teatro, desde la antigüedad, en el teatro universal, diríamos, y vuelvo a repetir, la palabra universal es que se le queda a uno en la mente, pero hay que ir eliminándola del vocabulario, del teatro occidental, ¿verdad? El teatro occidental. Eh, bien, hasta aquí es lo que trajo el barco de la cháchara, ¿verdad? De una chacharita que di hoy, hablando de estilos que no habíamos hablado. Ya seguiremos conversando sobre esto y sobre otras cosas más. Una cosa también, cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanmela en el chat, ¿verdad? Y yo con gusto le contesto si la sé. Si no la sé, la busco. La busco para contestarla, porque eso es lo importante. La pregunta siempre tiene que ser contestada. Si usted no la sabe, búsquela, investíguela y ahí la aprende usted y la aprende el que le pregunta. Lo importante es que no se quede el conocimiento en el aire, sino que el conocimiento se adquiera. Hay que adquirir conocimientos y hay que transmitir conocimientos, compartir la experiencia de lo que se aprende y se conoce en la vida con los otros. De eso se trata la existencia. Eso es lo que entiendo yo. Cada cual con lo suyo, pero eso es lo que yo entiendo. Y aquí los dejo. Espero que pasen un buen día. Que tengan un exquisito almuerzo. Y nos vemos pronto en estas chácharas con Carlitos. Y que pasen buenos días. Buenos días.